En esta edición de Creative Talks Podcast, ¿es la creación de hábitos realmente una herramienta creativa? La criticamos profundamente. El pensamiento crítico es fundamental, pero en un mundo lleno de información necesitamos una nueva habilidad: ignorar críticamente. Te contamos todo. Discutimos el Collaboration Trends Report de Mural y hablamos de las 14 tendencias de innovación con potencial de crecimiento exponencial del reporte ARX Big Ideas 2023. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Y las líneas del tiempo nuevamente colapsaron. Yo soy John Black y te doy la bienvenida a Creative Talks Podcast. Y también le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar acá con ustedes como cada semana y les doy la más cordial bienvenida a este su podcast de diseño, innovación, creatividad, negocios y futuros. Mucho que hablar, Fernanda, así que vámonos ya directo a esta edición de Creative Talks. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. John, a inicios de este año, publiqué en mi LinkedIn una lista de los libros que había leído en 2022. Y la idea, más que decir, ay, vean cuántos libros leí, no era por ahí, sino era como para reflexionar que a veces no es necesario e incluso es muy sano no leer libros que tienen que ver con tu profesión, ¿no? Es decir, si estás en innovación, pues usualmente quizás los libros que más lees son de innovación, pero de vez en cuando está bueno como salirse de esa zona y explorar otras ramas y otras disciplinas, que fue lo que yo hice el año pasado. Me puse a leer mucho más de filosofía, de ciencia ficción, y entre esos libros está uno que sigue como haciendo estragos. Es un libro muy chiquitito en términos de las páginas, pero que cada que vuelvo a leer y releer, porque es algo que he estado haciendo, como que es de esos libros que cada vez extraes un nuevo elixir. Es el libro de Krishnamurti que se llama Think on These Things, es decir, piensa en estas cosas. Y hace unos días en la noche, esto fue muy chistoso porque John y yo ya estábamos acostados, pero no teníamos nada de sueño. Entonces, como estamos haciendo un cambio de hábitos que tiene que ver con esta palabra hábitos, decidimos como, vamos a leer algo tranqui para podernos dormir. Y eso tranqui equivalió a cuando vas a una fiesta y te dicen que es algo tranqui y resulta que es una borrachera infernal. Bueno, eso nos pasó. O sea, según esto íbamos a leer algo tranqui. Y yo dije, pues voy a volver a leer mi libro que tanto me está gustando. Y no fue nada tranqui, porque hay una frase que está en el libro que no me dejó dormir, o sea, que me quitó el sueño y nos puso a discutir y dijimos, esto lo tenemos que hablar en el podcast. La frase, y la voy a decir en español, aunque el libro está en inglés, dice: el hábito es una cosa muerta, es una acción que ya se hace en automático. Esa es la frase. Sí, esto despertó una polémica entre tú y yo, como diciendo, ¿qué acabas de decir? Y por supuesto que, ojo, este libro está enfocado desde el punto de vista filosófico, por eso el libro se llama Piensa en estas cosas, son las cosas básicas, es qué es el amor, qué es la educación, qué significa estar vivo, etcétera, ¿no? Son preguntas como muy filosóficas. Evidentemente esto trajo una reacción inmediata, porque una de las cosas que he tratado de solucionar yo a nivel personal en los últimos 5 años de mi vida
es desarrollar hábitos que me permitan ser mucho más productivo, tener un control más amplio sobre mi tiempo y mis habilidades y mi exploración con nuevas cosas. Y de repente, cuando lees esta frase, Fer, resulta que todo esto está mal. Que a eso es a lo que quiero ir. Es que vean, hay algo muy importante. Una cosa es lo que John está diciendo sobre a ver cómo hacemos para de alguna manera potenciar nuestra productividad, ¿no? Que eso es algo que creo que en el mundo moderno casi todo el mundo quiere, ¿no? Como decir, ¿cómo puedo hacer más con menos? ¿Cómo puedo extraerle más tiempo a las horas del día, etcétera? Pero cuando leí esta frase fue como un freno de mano, como un freno abrupto, en seco. Decir, a ver, espera, tienes razón. O sea, creo que mucho de lo que está en este libro y lo que me gusta es que como que evita dar por sentado las cosas y te permite cuestionarlo, ¿no? Entonces, cuando tú dices un hábito, pues sí que es un hábito en realidad. O sea, fuera de, si le quitamos como todo, es que un hábito te va a permitir, no es que te va a permitir. Es una serie de repeticiones, ¿no? Exacto, es una serie de repeticiones y lo que dice aquí es totalmente cierto. Un hábito es una cosa muerta, es una acción que ya se hace de manera automática y tiene razón. Y habla, por ejemplo, de cuando tú fumas, que eso es un mal hábito, o sea, no reflexionas, sino simplemente automatizas esa acción. Por ejemplo, él dice, tú nada más enciende, o sea, te saltas como toda la fase de sacar el cigarro de tu bolsillo, sacar el encendedor de tu bolsillo, acercar el cigarrillo a tu boca, prenderlo, etc. Todo eso ya no eres consciente, ya lo automatizaste, ya lo haces por default. Entonces él dice, cuando piensas en eso, si una persona que quiere dejar ese hábito fuese consciente de todos los pequeños pasos que da para llegar a encender un cigarrillo, quizás eso haría que pueda dejar de fumar. Porque el tema del hábito, y ahí es donde viene lo que tú dices, no es que tener un hábito esté mal per se. El tema del hábito es que llega a ese punto de la automatización donde realmente ya no estás siendo consciente por qué lo haces, simplemente lo estás ejecutando. Yo, por ejemplo, una de las cosas que Fer me critica todo el tiempo, para bien, evidentemente, aunque Fer no lo logra comprender porque ya procesa distinto el mundo, es que muchos de los proyectos en los que participo termino yo llegando el último segundo, el último milisegundo de entrega y entregando, en lugar de llevar una planeación correcta a lo largo del tiempo y que no me vaya metiendo en este estrés o la necesidad de entregar ese proyecto porque se me acabó el tiempo. Y yo siempre le digo a Fer, es que mi manera de crear es distinta a la tuya. Déjame explico. Ahora mismo estamos escribiendo un libro que se va a llamar 9Ps en este momento. Y dentro de mi planner, recuerden que tenemos un Blackboard que es un Creative Planner, Blackboard Creative Planner. Siempre puse un sticker de Merlina escribiendo, ¿no, Fer? En su máquina de escribir. Pero, por ejemplo, 1 hora al día para escribir. Y el tema es que se lo dejé hasta el final. Es como en la noche escribe 1 hora sobre este libro. Y no necesariamente a esa hora es donde mejor me siento. A veces me siento mejor cuando me levanto. A veces pasan días en los que no tengo ganas de escribir nada o no puedo escribir nada porque mi mente está pensando en otra cosa. Hay veces que quiero escribir en la tarde. Hay veces que voy corriendo y entonces me ocurren 3 o 4 ideas que conecté en ese momento. Entonces me sentaría a escribir y parar mi ejercicio para poder escribirla. Es decir, hay un ritual previo que yo no tengo el control creativo de esa creación como para volverla un hábito. Sé que tengo que terminar el task, es decir, la acción de dedícale horas o minutos a escribir esa cosa, pero a lo largo del día es totalmente flexible porque yo no puedo predecir o decir en mi calendario a las 9 de la noche es el mejor momento para escribir y así por el resto de los siguientes 4 meses. No lo puedo generar. No funciona eso así en mí. Cuando leímos el libro de Hábitos Atómicos, que son estas pequeñas contribuciones a lo largo del tiempo sostenibles, que en la suma de ese tiempo haces un gran avance, esto se ve así, pero de una manera flexible, en donde más allá de un hábito, Fer, desarrollé un comportamiento para poder ejecutar algo.
que creo que ese es el punto, porque, o sea, de verdad sigue retumbando en mí esas palabras. El hábito es algo que ya dejó de ser, te vuelve un robot, ¿sabes? O sea, sí, creo que es incorrecto, o sea, perdón por el libro de hábitos atómicos, que por ahí ya tenemos también la reseña en Bookshake, pero creo que al final del día lo que me hizo sentido es que cuando yo leí el libro de hábitos atómicos, eso es lo que a mí no me terminó de encajar, y de hecho lo comenté en la reseña. O sea, como que el hecho de que el libro pretenda que todo se convierta en un hábito, siento que le quitaría la vida el disfrute. Es decir, o sea, sí, por ejemplo, yo ahorita el hábito que he desarrollado es ya no dejar de hacer ejercicio, ¿no? Pero como bien mencionas tú, más que un hábito creo que es un comportamiento, porque no es que yo no esté consciente o lo haga de manera automática. La verdad, no he llegado ahí y ni siquiera quisiera llegar ahí. O sea, no quisiera que hacer ejercicio se convirtiera en una tarea automatizada, donde yo estoy como un zombie casi que muerto en vida, solamente repitiendo una serie de pasos o de ejercicios. A mí el ejercicio me sirve porque justo es un momento en el que muy pocas veces puedo desconectarme y dejar de pensar en las 10,000 cosas que pienso usualmente. Entonces, si yo dejara que eso se convirtiera en un hábito, entendiendo por hábito la descripción que ya dijimos, esta tarea que ya se volvió algo muerto, pues sería horrible para mí, porque en ese momento, al dejar de disfrutarlo, dejaría de hacerlo, que es lo que me pasa con correr. O sea, yo he intentado muchas veces correr, pero a mí correr no se me da, y creo que es por eso. Creo que correr, para mí, en mi caso personal, es fácilmente una cosa que se volvería en un hábito. O sea, yo corrí, no sé, 5 días y al sexto yo ya estaba de, esto ya es un hábito. Y eso hizo que yo no disfrute correr, porque me siento como un robot haciendo cosas que no tienen sentido. O sea, yo mientras estoy corriendo digo, ¿por qué estoy haciendo esto si este es el peor ejercicio del mundo? Te lastima todo el cuerpo. O sea, solo estoy pensando eso. Y creo que el tema que dice acá es muy cierto, es en lugar de hábitos necesitamos estar conscientes de las cosas que hacemos, y al estar conscientes entonces haces que el cerebro pueda entenderlo como algo que te está haciendo bien de alguna forma u otra. Por ejemplo, él habla de más adelante, después de esta frase, después de esta bomba que avienta, y pone el ejemplo de alguien que fuma y luego lo traslada a un hábito positivo, donde dice que cuando tú eres joven, sobre todo, tus padres, la sociedad, etcétera, te inculcan ciertos hábitos que tú ni siquiera sabes por qué los haces, pero como se ha acostumbrado a hacer, pues los repites. Y dice, en ese momento tú ya estás viejo. Y dice, no importa si tienes 17 años y tu cuerpo es joven, tu mente ya entró en un proceso de envejecimiento al entrar en hábitos que no entiende por qué está haciendo. Y eso es como, para mí es abrumador, porque justo así me siento en ciertas cosas, pero yo no entendía por qué, no podía como darle un nombre o etiquetarlas de alguna manera. Y a mí hoy en día, o sea, perdón por toda la filosofía y la cosa que se ha hecho alrededor de los hábitos, pero hoy yo estoy convencida que un hábito es cierto, es una tarea muerta. Un hábito es algo que ya haces, por ejemplo, no sé si les pasa, cuando conduces, cuando manejas un vehículo, hay mucha gente que ya lo hace de manera automática, pero eso hace justamente que tengamos accidentes. En un estudio reciente que se hizo, que publiqué la semana pasada en Traficante de Ideas, decía que la gente se vuelve estúpida al manejar, y así lo mencionaba, imbécil de hecho era la palabra, la gente se vuelve imbécil al manejar porque está de manera automatizada conduciendo y entonces ya no está consciente de lo que está haciendo. Y creo que es por esto. O sea, hay muchas cosas que hoy la sociedad ha dicho, tienes que hacer hábitos y tienes que pues por eso los libros, ¿no? O sea, Hábitos Atómicos es uno de los libros más vendidos en el mundo hoy. Sí, en este momento sí. Entonces, pues no, o sea, estén equivocados, porque el hábito es algo que al final del día terminas haciendo de manera inconsciente y se vuelve algo que se está muerto. A ver, Fer, cuando un libro de estas características, y atrás de ellos hay muchos, inclusive nosotros en nuestro Creative Planner podríamos estar inclusive motivando la creación de esos hábitos, ¿no? Cuando una sociedad se hace habitual, es decir,
construida con base en hábitos y analizan cómo se está construyendo la sociedad. Es como, a ver, todos tienen que levantar a tal hora, todos entran a tal hora, todos hacen tal cosa a tal hora, todos a inicio de año celebramos el año nuevo, todos son hábitos, ¿no? Que se van convirtiendo a lo largo del tiempo en una sociedad procesable, es decir, una serie de procesos, pasos que tú ya esperas, ya ni siquiera son inesperados, es como de, mira, son muy predictivos. Esta sociedad es absolutamente predictiva. Mientras más predictiva eres, menos creativa serás. Sí, totalmente, porque ya todo está, insisto, tan automatizado que por eso ahora lo uno con todo este tema y este furor de la inteligencia artificial. Claro, es como, por supuesto que si actuamos de manera habitual, es muy fácil que la inteligencia artificial nos sustituya, porque la inteligencia artificial podríamos decir que es un conjunto de hábitos, es decir, instrucciones que se repiten una y otra vez y la máquina no se cuestiona ¿por qué estoy haciendo esto? Esa es una tarea del ser humano, o sea, hasta ahora, ¿no? Y todavía veo lejano el momento en el que un algoritmo diga, ya no te voy a contestar tus respuestas, ahora voy a escribir un poema de lo que se me dé la gana, ¿no? Claro, o sea, rompería Exacto. Todavía no está ahí, porque está haciendo un conjunto de hábitos. O sea, si te das cuenta, los algoritmos, y no estoy hablando solo de los algoritmos computacionales, estoy hablando de todos los algoritmos, llámese las leyes, que las leyes son algoritmos. Si usted no lo había visto de esa manera, bueno, las leyes son algoritmos. Todo es una serie de instrucciones repetibles y procesables. Que las hace predictivas. Por eso es que todo este tema de análisis predictivo de Amazon, de ya sabe qué vas a comprar, por eso sentimos que los anuncios o los teléfonos nos escuchan porque nos salió un anuncio de no sé qué, y no es que te esté escuchando, sí te escucha, pero no es solo eso, es un tema de análisis predictivo donde ya sabe que tú en determinado momento vas a hacer cierta tarea porque eres predictivo, porque tu comportamiento lo es. O como esta parte del continente que está por celebrar el Super Bowl una vez más, año con año. Ajá, y entonces, bueno, aquí vienen los anuncios de aguacates, aquí viene, ¿no? Ahí viene. Entonces, todo eso es predictivo. Y a mí, Fer, lo predictivo me parece tan aburrido. Pero es que, a eso voy. O sea, tú dices, lo predictivo es tan aburrido. Pero estamos enfocados en hacer hábitos que es igual de aburrido, solo que la verdad yo hasta antes de esto yo no lo había visto así. Yo decía, un hábito es bueno porque es algo que vas, pero ahora claro. O sea, leí esa frase, me cambió, ya es lo que quiero decir, y tú que nos escuchas puedes estar o no de acuerdo, pero para mí en lo personal es claro, un hábito es esa pérdida de la conciencia y solo dejar que tu cuerpo haga lo que sea que tenga que hacer. Hace unos meses, porque ya estamos en febrero, Fer, fuimos a Wonderland. Wonderland es un paraíso intelectual y místico que Fer y yo tenemos, no basado en ninguna droga, aclaro. Wonderland es una visita voluntaria, es un viaje inesperado que dejas que te hable el universo de Wonderland. Y una de las lecciones de ese viaje de Wonderland me decía, John, rompe las reglas, rompe los hábitos. Ábrete a nuevas formas de hacer las cosas. Y yo no lo entendía. Es como de, a ver, espérate, ¿qué me está tratando de decir Wonderland? Cuando Fer leyó, como al inicio del podcast dijimos, esto, mientras estábamos a punto de dormir, de repente todo lo que Wonderland me había platicado tuvo sentido. ¿A qué voy? Si queremos realmente potenciar nuestra capacidad creativa, que ahora mismo se está convirtiendo en una de las habilidades que hacen al humano humano, o sea, si hay una característica que hace al humano es la creatividad, y que ahora tenemos a la par toda esta gran discusión allá afuera sobre qué va a pasar con los algoritmos o qué va a pasar cuando se vuelva mucho más sofisticada esta industria de la inteligencia artificial, donde ellos, vaya que sí son de hábitos, es decir, son procesables, son datos, hay un tema muy fácil de predicción al respecto. La única habilidad que necesitamos empezar a inyectarnos como habilidad, Fer, es el romper los hábitos y entonces entender que eres un ser humano con comportamientos distintos, que todos están basados en la emoción, Fer. Conecta todo lo que hemos diciendo. Es un hábito repetitivo, una y otra vez. Claro que te va a llevar a un resultado, pero en el inter de ese resultado te va quitando la emoción de ese mismo resultado. Y es como, sí, todos los días a las 5 de la mañana me tengo que parar y hacer este café. ¿Okay? Y así por el resto de tus días, y de repente
dejaste de sentir placer en el hecho de ir por el agua caliente, moler tu grano, colocarlo en el lugar, olerlo, ¿no? Y luego ya sentártelo a tomar. Es que es eso es creo que lo imprescindible aquí es yo no estoy diciendo que dejes de tener hábitos, cada quien va a hacer lo que quiera, está bien. Lo único que quiero resaltar es que seamos conscientes de eso. O sea, porque es verdad, tú cuando te preparas todos los días tu taza de café, ya lo haces, 1, por la adicción a la cafeína, quizás, o 2, porque te encanta y no puedes vivir si no tomas café. Pero justo este preámbulo, este proceso del que tú hablas de levantarte, ir, caminar, ser consciente, vaciar el agua, ponerla a calentar. O sea, eso es todo lo que realmente no deberíamos perder. Exacto. No deberíamos de ser conscientes de eso. Y eso velo en todo. O sea, pues les voy a poner un ejemplo claro. Bañarse, ¿no? Es como, claro, me baño todos los días. Hay gente que se baña incluso hasta 2 o 3 veces al día, ¿no? Dependiendo también dónde estés. Pero creo que bañarse es algo que hacemos de manera automática. O sea, el otro día leía en redes sociales sobre una chica que decía que diario se exfoliaba el cuerpo, ¿no? Y le decían, ¿y a qué hora te da tiempo de diario exfoliarte? Y decía, bueno, es que para mí es muy importante porque siento que es como una fase donde yo me consiento y estoy como con mi cuerpo, etcétera. Y yo dije, claro, o sea, nos metemos a bañar, te bañas y yo no sé si ustedes recuerdan el baño que se dieron hace una semana, por ejemplo. O sea, me refiero a recordarlo, las escenas, como en tu flashback. Y yo, si me lo preguntan a mí, yo no lo recuerdo. Porque es justo entra en esta automatización donde ya no eres habitual, consciente de que te estás bañando, igual de lo increíble que es que tengas agua en la regadera, ¿no? O sea, esas cosas que parecen inverosímiles y que dices, ay, pues, ¿qué voy a estar teniendo tiempo? Eso es lo que estamos perdiendo. ¿Qué estamos criticando? Al menos yo a nivel personal con este conocimiento que me estás poniendo en la mesa, es que necesitamos eliminar el poder de la repetición. O al menos colocarlo en el orden correcto. Porque una persona que repite las cosas, claro que va a llegar a algo. Claro, me queda claro. Pero una persona que valora la experiencia y lo convirtió en un acto, en un conocimiento, en un comportamiento, tiene mucho más valor la experiencia misma de comenzar a ejecutarlo que el resultado mismo. Y creo que ahora estamos en una sociedad que se va a debatir sobre a dónde va a colocar el valor, en el resultado o en el proceso de. Porque de repente vives una vida, Fer, ejecutando, repitiendo, te vuelves viejo y de repente dejaste de ver el valor de estar vivo. Exacto. Y creo que este es un llamado justo a eso. O sea, tú sigue haciendo todos los hábitos que quieras, síguelo manteniendo en la dimensión que quieras, sigue repitiendo lo que necesites repetir. Pero lo que estamos diciendo ahora con este llamado del libro es, oye, pero no dejes que se te vaya el tiempo de disfrutar lo verdaderamente correcto. Voy a decir un chiste. Hay una canción, yo no escucho José, pero hay una canción que puede definir mucho de esto. Hay una frase. Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Es más fuerte que el amor. Claro. Lo define totalmente. Y no solamente estamos hablando del amor entre humanos, sino el amor de hacer esto. El amor, Fer, lo que hacemos tú y yo de meternos en un micrófono a grabar semana a semana, es un hábito o un comportamiento. Creo que a partir de este podcast es un comportamiento, porque disfrutamos el estar leyendo, el irnos a la cama sin haberlo planeado con un tema y decir, ay, esto estaría bueno hablarlo en el podcast, o ir manejando y encontrar una hipótesis que en ese momento tenías por ese momento y lo llevas al podcast, o leer un reporte y decir, vamos a hablar de esto en el podcast, y al final termina en esto. O sea, creo que encontrar el disfrute de lo que nos hace humanos debería ser a partir de ahora una prioridad y no estar discutiendo, que es algo que hablaremos en el siguiente bloque, de que si hay una nueva habilidad para repetir mejor las cosas con mayor velocidad. Eso es lo que me preocupa, que con eso quiero cerrar este bloque. O sea, un día, ya hace como un año, antes de que tuviéramos todo este furor de las inteligencias artificiales como ChatGPT, etcétera, tú hablabas, John, del bias, pero escrito como IA de inteligencia artificial, ¿no? Así es. Que lo pusimos como una propuesta de descripción. Ajá, entonces bias, como ustedes saben, es una palabra en inglés que significa sesgo y se escribe bias, ¿no? Y John decía,
esa misma palabra, pero ahora escribiéndola con IA en mayúsculas de inteligencia artificial. Y yo me quedé pensando desde ese entonces, hace más de un año hasta la fecha, y yo dije, claro, lo que hoy está pasando es que estas inteligencias artificiales nos están dando tantas opciones que tú dices, ay, dame 10 ideas para mi próximo post que voy a publicar en no sé dónde, o dame 10 ideas, claro, te las va a dar. Pero no nos estamos cuestionando de dónde esta inteligencia está tomando esas 10 ideas, con qué sesgos está tomando esas 10 ideas, con qué hábitos está tomando esas ideas, ¿no? Y el peligro de que tú como humano las vayas repliques. a perder o vayas a perder la capacidad de encontrar esas ideas. Exacto. O sea, eso es peligroso, no la herramienta, No, sino exacto. el poder que le estás usando como un tema de repetición. El poder que tú le estás otorgando. Exacto. Que hoy es lo mismo con Google Maps. O sea, hay mucha gente que no se ubica si no tiene Google Maps. Por lo cual ya le cedimos a Google Maps nuestra habilidad de localizarnos. Tienes razón. Yo, si me pones ahorita y me avientas, no sé, en un cerro, Ajá. no sé dónde queda el norte. Exacto. ¿Dónde Ya queda el le sur? cedimos a estas inteligencias nuestra habilidad para ubicarnos y encontrarnos en geolocalización, Claro. ¿no? Y la herramienta no es la maldad. No, La no maldad es como que Google dijo, jajaja. O igual y sí, pero bueno, esa es otra historia. El tema es que si lo vemos este ejemplo de Google Maps extrapolado a lo que hoy está pasando, junto con esto que estamos hablando de los hábitos, que no se nos vuelva un hábito preguntarle a la inteligencia artificial cosas y darle ese poder que era antes de nosotros. Claro, eso que es era, lo que me preocupa. Claro. Y que no estoy diciendo que no usemos la herramienta, porque como tú dices, John, y lo hemos hablado y se ha hablado en muchos lados, estas son herramientas y al igual que un martillo pueden matar a alguien o pueden a construir algo, ¿no? Pero el tema es, seamos conscientes. Si tuviéramos esta conciencia y de la que habla el libro y no dejáramos a merced de los hábitos y de la repetición automática las cosas que hacemos, uno, como dices John, disfrutaríamos más la vida porque te das cuenta que la vida es más el proceso que el resultado. Dos, no te dejarías embaucar o arrastrar por las olas de tecnología y dirías, ay, mira, ahora esta tecnología, ay, mira, ahora esta otra, mira mira el metaverso, mira esto, mira el otro, ¿no? Sino estarías más consciente en lo profundo de lo que esas herramientas significan y representan para tu vida. Y tres, te sería mucho más sencillo dejar ir, que creo que esa es la última parte, porque al final del día, tener un hábito o hacer una tarea repetitiva pues te impide que hagas otras cosas, ¿no? También, o sea, es una decisión. O sea, si tú tienes X horas al día para hacer una tarea, llámese leer, tú sabes que en ese tiempo que estás leyendo no vas a estar haciendo otra cosa, no vas a poder ver tu serie de Netflix, no vas a poder a lo mejor estar con tu familia o no vas a poder, no sé, vas a tener que hacer ciertos sacrificios en ese sentido. Por lo tanto, si estuviéramos más conscientes de las tareas que hacemos, a las que hoy llamamos hábitos, pues a lo mejor también estarías más consciente de cómo utilizar ese tiempo y a lo mejor te darías cuenta que el hábito de, no sé, de todos los días hacer cierta cosa, a lo mejor a la larga no te hace tanto sentido y lo cambiarías por otra cosa o simplemente por estar más atento a la vida, ¿no? Sí. Eso creo que son los 3 puntos que yo rescataría de esta conversación. Voy a poner una frase dura, a ver cómo reaccionas, Fer. Cuando el hábito te define, imagínate que eso que tú haces todos los días habitualmente es lo que te define como humano. Entonces ya perdiste el control creativo y ahora eres un esclavo solo del resultado. Sí, totalmente coincido. O sea, al final, insisto, la conclusión para mí de esto es estar más consciente y no dejar que los hábitos se vuelvan algo muerto, una tarea repetitiva y ya está. Y me preocupa porque nos sentimos muy orgullosos de los hábitos. O sea, te digo, esta sociedad está construida como, claro, ahora eres capaz de lograr 10,000 cosas en un día, ¿no? Y es, ajá, ¿y eso a dónde nos va a llevar? El resultado es la cookie, es como, claro, aquí está tu recompensa, pero en el Inter perdiste 10 horas de tu vida. Y que ni siquiera recuerdas, porque igual, o sea, insisto, no es malo el hábito per se, igual es correr todos los días está bien,
pero creo que lo que no está bien es que no recuerdes que lo hiciste y no estuviste consciente de las cosas que viste mientras corrías, de lo que sentías en tu cuerpo mientras corrías, y que simplemente lo hagas y digas, he corrido los últimos 365 días y me aventé 80 maratones. Ajá, está muy bien, pero ¿qué de eso recuerdas? Mi medalla, gané mi medalla. Es que ese es el punto. O sea, estamos en una sociedad muy como del resultado, así como el profit para las compañías, ¿no? Sí. Para nosotros el profit se traslada o se transmite en otro tipo de ganancias. Y no estoy diciendo que ganar esté mal o que tener reconocimiento esté mal o que tengas 80 medallas esté mal. El tema es, ¿recuerdas todo eso? ¿Lo recuerdas realmente? ¿Recuerdas lo que se sintió? ¿Cómo se sintió? Eso es lo que a mí me preocupa. Y sabes, Fer, creo que con eso se potencia y con esto voy a comenzar a cerrar. En esta parte de mi vida, de una madurez que comienza a entrar en su zona alta, mis padres han envejecido y muchos de los que están en mi edad están en la misma situación y claro, empezamos a toparnos con este momento en donde el cuerpo humano comienza a degradarse, donde la mente humana comienza a degradarse, las habilidades físicas también. Y te das cuenta del fin de la vida humana, cómo va a ser tu fin, porque es biológicamente seguro que vas a atravesar esa curva. Cada uno de los cuestionamientos que he tenido en profundidad con mis padres en estas, sobre todo 4 meses, han sido sobre lo que han hecho sobre su vida. Es decir, no recuerdan todas las mañanas cuando se levantaban a las 5 de la mañana y hacían sus hábitos para hacer, luego irse al trabajo y luego regresar. Se acordaban de ese instante donde te llevaron al tianguis cada fin de semana, porque ellos disfrutaban y amaban cuando te compraban algo en el tianguis. Esos son esos comportamientos humanos los que le dan valor a nuestra vida. El problema es que dejamos de coleccionarlos en el camino y comenzamos a coleccionar las medallas en lugar de esos comportamientos llenos de amor que pudieran haber dado plenitud total. No cometas ese error. Yo lo veo con mis padres y tal vez ellos lo vieron con sus padres a su vez. Hoy lo estoy viendo y ¿qué voy a hacer ante ello? ¿Lo voy a ignorar? Voy a decir, pero es que la sociedad está basada en resultados. Encuentra un punto medio. Este podcast siempre te presenta tesis, antítesis. Tú provoca una síntesis para ti. ¿Qué tanto de los hábitos te sirven para hacer tareas que igual no amas y disfrutas y hacerlo habitual te saca adelante del problema? ¿Qué tanto de lo otro vas a equilibrar para encontrar placer y amor al ejecutarlos? No importando si es un hábito, sino más bien convirtiéndolo en un comportamiento que sí te va definiendo tu camino de vida. Esa es la gran pregunta de este inicio de podcast, producto de este brillante libro, Fer, que me incomodó cuando lo vi. Se destrozó mi mundo en ese instante porque tenía un mundo habitual o que estaba cada vez apuntalando en los hábitos más que nunca, y que a partir de esa lectura he venido destrozando de manera sistemática y desordenada para regresar a esta creatividad fundamental del comportamiento humano que sí creo ahora va a ser totalmente un catalizador de quién eres y en quién te puedes convertir. Sí, y al final del día, ojo, tampoco estamos diciendo que no se entienda de, ay, es que en el podcast dijeron que no hay que tener hábitos. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente ser conscientes de esos hábitos que estamos teniendo. Y tanto buenos y malos, porque sí coincido con el autor en que la conciencia de tus hábitos te lleva a decir, no necesito más de esto en mi vida, ¿no? Sea lo que sea, personas, relaciones, tareas, repeticiones, etc. Así que pues ahí se los dejo. Voy a decir la frase por última vez porque en serio, John, esto me provocó eco. El hábito es una cosa muerta, es una acción que se ha convertido en algo totalmente automático. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, en muchas ocasiones de este podcast ya hemos hablado sobre el pensamiento crítico, y es que nos ayuda a evaluar la información que encontramos, pero que puede que no sea suficiente, Fer, en este momento en donde hay mucha más información allá afuera que las bibliotecas del mundo combinadas. Y creo que hemos tenido un hype súper fuerte en los últimos 5 meses respecto a lo que la inteligencia artificial podría provocarle al mundo. Quiero poner una foto en Snapshot y en perspectiva. Siempre
a lo largo de toda la historia de las innovaciones humanas, la primera comunidad en explotar, es decir, los primeros en sentir el golpe, son las comunidades creativas, las comunidades artísticas. Casi siempre vienen del mundo de la música, del mundo de los contenidos, del mundo del entretenimiento, del mundo del arte, los que reciben esta primera oleada. Y la razón es por su apertura y sensibilidad ante el mundo o la herramienta tecnológica expuesta. Y la segunda es que después de que ellos la procesan, la padecen, la critican, la lloran, la sufren, siempre encuentran un momento de mejora al respecto. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Llegó primero en formato de prompts y texto convertido a fotos, luego llegó a música, luego llegó a video y ahora está llegando a todo, inclusive los motores de búsqueda. Eso significa, Fer, que tú y yo estamos en este momento atravesando en una industria que está sobresaturada de información y hype respecto a la herramienta, cosa que ya criticamos en el bloque anterior. Y tú también, Fer, en la semana publicaste una crítica sobre esta distracción de lo verdaderamente importante en un artículo de la Black Creative Intelligence que se llama Inteligencia Artificial Generativa. Al final del día es ruido, saturación y atención o FOMO. Y para recuperar el control necesitamos algunas estrategias cognitivas que nos ayuden a recuperar al menos algo de autonomía, que nos proteja de estos excesos y las trampas y los trastornos de la información de la economía de la atención actual. Por esta razón, el pensamiento crítico, Fer, que tanto hemos hablado tú y yo y que hemos promovido, ya no es suficiente. El pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado, autoguiado, esforzado por ayudar a identificar la información válida y útil para ti, y por lo tanto la capacidad de pensar críticamente es inmensamente importante. Pero necesitamos ahora aprender a ignorar críticamente esta ignorancia crítica. La ignorancia crítica es esta capacidad de elegir qué ignorar y dónde invertir las capacidades de atención que tenemos los humanos y que, por cierto, son muy limitadas. La ignorancia crítica es más que simplemente no prestar atención. Se trata de practicar de manera consciente comportamientos saludables frente a la saturación de información que tenemos ahora mismo. Ok, esta idea del pensamiento crítico, que justo es una de las cosas que el Foro Económico Mundial ha venido empujando, es ahora el mismo Foro Económico Mundial el que dice que necesitamos aprender a ignorar críticamente, ¿no? Lo cual me parece un poco, como la mercantilización del pensamiento crítico, ¿no? Como ahora vamos a ponerle este tag name de ignorar críticamente y es, pues no necesitas inventar una nueva frase. Ignorar críticamente es parte del pensamiento crítico, ¿no? Eso es como, se me hace muy redundante, no tiene sentido que le pongan un nuevo nombre, pero lo que sí resalto de esto es, por supuesto, parte del pensamiento crítico no solo es la acumulación de información, sino la discriminación de la información conforme a lo que funciona para ti y a lo que vas aprendiendo y reaprendiendo en tu propio proceso de aprendizaje. Entonces, lo uno a lo que comentabas al inicio sobre el artículo que yo escribí de la inteligencia artificial generativa, entre comillas, porque ni siquiera es generativa y de eso también hablo en el artículo. El pensamiento crítico es una habilidad que nos tiene que llevar a cuestionar lo que está pasando y no dejarnos arrastrar por las olas de la tecnología, como lo decía hace un momento en el bloque pasado. Decir, ay, mira, ahora está el nuevo ChatGPT. Ay, mira, ahora Google lanzó BART. Ah, mira, ahora Microsoft está peleando con Google, ¿no? Una cosa es estar informado y está bien estar informado, pero otra cosa es que comiences a usar todas estas herramientas simplemente porque están de moda y no te cuestiones con tu pensamiento crítico o con ignorar críticamente, como lo dice el Foro Económico Mundial, de por qué esas tendencias o de por qué esas herramientas o de por qué esas señales las estás usando de cierta manera o no. Es decir, en un mundo donde hay tanto ruido y tanta sobresaturación de información, no tienes que estar en todo, en el sentido de no tienes que subirte a todos los trends ni a todas las tendencias que hay simplemente porque están ahí. Creo que el pensamiento crítico hoy más que nunca es necesario porque nos va a permitir seleccionar, discriminar,
en el buen sentido, no estoy hablando de la discriminación negativa, sino de poder depurar y seleccionar qué es lo que realmente nos funciona, qué es lo que realmente es valioso para nosotros y por lo tanto necesitamos aprender a ignorar críticamente, como lo menciona en este artículo del Foro Económico Mundial. Al final del día, lo importante del pensamiento crítico es que es una herramienta que no necesariamente nos va a ayudar a criticar mejor, que es lo que mucha gente cree, sino es una herramienta que nos va a permitir a discernir entre lo que es ruido y lo que es verdaderamente una señal. Y eso creo que es una habilidad que no, si bien nosotros como Blackboard o como Black School podríamos dar un taller, un curso de cómo desarrollar tu pensamiento crítico, que próximamente lo vamos a hacer, pero más allá de eso no es algo que necesariamente se tenga que enseñar, es algo que tienes que practicar. O sea, te pueden dar las bases y decir, mira, estos son los pasos para tener un mejor pensamiento crítico, para hacer mejores preguntas, para encontrar mejores respuestas, pero es algo que solo en la práctica se puede desarrollar. Es una sensibilidad que tienes que ir desarrollando poco a poco y que es necesario, porque si no ignoras críticamente o si no desarrollas tu pensamiento crítico lo suficiente, te vas a dejar arrastrar por todas las olas. Y ¿y a qué me refiero con eso? Es, bueno, ahora en la empresa vamos a implementar ChatGPT. ¿Para qué? No sé, pero porque todos lo están usando, porque la marca me acuerdo que pasó mucho con los metaversos, que estábamos trabajando con un cliente y decía, es que quiero que hagamos el metaverso, ¿pero para qué? Pues no sé, pero todos lo están haciendo, ¿no? Y no nos detenemos a reflexionar para qué estamos haciendo esto, por qué estamos haciendo esto, de dónde viene esto, porque además nos dejamos embaucar, esa es la palabra, y decimos, es que esto es nuevo, es que esto va a revolucionar todo. No, señores, no es nuevo. La inteligencia artificial está aquí desde los 40s y los 50s. O sea, es algo que ha venido desarrollándose en los últimos años, no nació de la noche a la mañana y que tú apenas te enteraste porque te enteraste a través de ChatGPT. Bueno, bienvenido al mundo tecnológico, ¿no? No sé dónde estuviste los últimos 50 años, pero es eso. Es ese tema, nos dejamos embaucar y creemos que todo es nuevo y que todo va a cambiar y hacemos estas conjeturas de esto va a matar a todos los navegadores de internet, esto va a matar a todos los creadores de contenido, y siempre hacemos esas conjeturas y nada termina por morir realmente. Simplemente somos parte de una mutación y de algo que está transformando, y no estoy diciendo que con eso las herramientas no sean útiles o que no vayan a provocar revoluciones. Claro que lo van a hacer, pero no necesariamente nosotros tenemos que dejarnos arrastrar por esas olas, que eso es justo lo que hablo yo en el artículo, es ¿cuál es lo importante de todo esto? En el fondo más profundo de la conversación hype de la inteligencia artificial generativa, que está mal llamada así, pero bueno, así le llamamos porque el marketing nos empuja a ponerle nombres a las cosas. Al final del día, lo importante de esta conversación no es la inteligencia artificial, es a dónde queda nuestra propia inteligencia y nuestra propia creatividad humana. Pero si no tenemos pensamiento crítico o la capacidad para hacer preguntas difíciles y solo nos volvemos condescendientes y espectadores en esto, pues difícilmente las cosas van a cambiar de alguna u otra manera o hacia donde sea que queramos que cambien. Estos días he sido más, Fer, como un observador de todos estos fenómenos. Porque, no sé, si pongo el ejemplo de lo que pasó hace casi 30 años, ¿no? El mail, el correo electrónico. El correo electrónico era la herramienta. Ese es el zoom in. Si hacías un poco de zoom out, detrás de esa herramienta venía un movimiento mucho más grande, una plataforma gigantesca llamada Internet. Imagínate, estoy hablando a mediados de los 90s. Entonces, la gente se volvió loca con el mail electrónico. Es como, oh, wow, esto va a revolucionar las comunicaciones, esto va a hacer que se acaben las oficinas postales de correos, ¿no? Y ahí están. Ajá, a eso voy. Esa ternura. Hay una palabra que no logró colocar aquí, de decir, ya nos pasó y no entendimos. Ahorita estamos en la misma discusión. Pon la herramienta ChatGPT y ponle 1, 2, 3, 4 a donde vaya a evolucionar. Esa es la herramienta. La versión 80,000. Ándale, si pones esa herramienta analógicamente, en esta analogía, con el mail, es la misma discusión. Ahora, si haces zoom out, te das cuenta que detrás del mail no era el mail, era todo lo que estaba pasando alrededor de una plataforma llamada Internet. Hacemos el símil ahorita. No es ChatGPT, es
el gran movimiento llamado inteligencia artificial, que como dice Fer, lleva décadas desarrollándose y que en este podcast hemos hablado constantemente de los alcances que podría tener siempre. Pero la gente ahorita se enamoró de la herramienta y está creando especulaciones a partir de una herramienta en lugar de hacer zoom out. Y luego, si te vas más allá del zoom out, de lo que era el mail, que fue el movimiento de internet, lo que realmente importó detrás fue la cultura digital desarrollada por los humanos detrás de ese uso, de esa plataforma o de esa herramienta. Por lo tanto, detrás de la herramienta ChatGPT y del movimiento de inteligencia artificial, ¿qué movimiento cultural, económico, social está pasando allá arriba? Que es el que vale la pena analizar, detectar y entonces subirte, no la herramienta. La herramienta siempre termina siendo el beneficio de la herramienta es del dueño de la herramienta que la va a comercializar, claro, que inició con un proyecto de esto es para todos y esto queremos que sea para el mundo y que termina vendiéndolo en $10,000 millones porque llega una compañía que le ve la posibilidad de incluirlo en su modelo de negocios y ¡pum! Se comercializa. Y entonces todo ese movimiento revolucionario dejó de ser revolucionario para ahora ser solamente un movimiento comercial. Uh-huh. Cuando realmente lo importante es qué nos va a pasar como humanos cuando tenemos eso. De eso va esta habilidad, esta ignorancia crítica, de poder discernir. Y es como, a ver, ven, ¿cuántos años llevas ya en el planeta? ¿Has visto pasar olas de innovación una tras otra? Ya era hora para que tuvieras esta posibilidad crítica de detectar qué es lo que va a pasar en esta ocasión, porque hay algo que queda claro, es cíclico. Nos pasa lo mismo desde que inventamos el fuego o dimos el primer vocablo o sembramos por primera vez en la tierra. Cada salto tecnológico que hemos hecho en la humanidad tuvo este momento de hype de la herramienta, donde el 99% amó la herramienta y solo el 1% estaba viendo lo que eso implicaba para esos humanos socialmente en esos tiempos. Es esta discusión y la única manera de poder hacerlo es poder discernir críticamente e ignorar críticamente. Voy a decir una frase de un psicólogo que se llama William James a inicios del siglo XX, que él es un filósofo y psicólogo que dijo: el arte de ser sabio es el arte de saber qué ignorar. Y cierro lo que dijo. Solo voy a poner aguas, no vayas a malentender esto. No significa que al ser ignorante eres sabio, significa que sabes qué ignorar. Porque hay gente que ignora sin saber que sabe que está ignorando, ¿ok? Entonces llegó la hora de amplificar esta habilidad y desarrollar esta capacidad de ignorancia crítica que es tremendamente fundamental ante el ruido que estamos viviendo hoy como sociedad. Es que insisto, eso es el pensamiento crítico, o sea, ignorancia crítica, es que neta, critico eso, ¿sabes? Critico eso, es como que se ponen nuevos tag names, la gente no termina de entender una cosa y ya le están bautizándola con otro nombre. Para mí es pensamiento crítico y el pensamiento crítico es esa habilidad de discernir entre lo que es valioso y lo que no, entre lo que es señal y es ruido y entre lo que aporta para ti y lo que no. Ya está, o sea, ignorancia crítica, güey, se pasa. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y hablando de tecnologías, John, hay un listado que acaba de sacar ARK, que ARK Invest, pues como su nombre lo dice, es una plataforma de inversión en términos de nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue lanzar estas 14 tendencias de innovación con potencial de crecimiento exponencial. Es decir, el valor de mercado de 5 plataformas de innovación disruptiva que podrían escalar un 40% a una tasa anual de $13 billones en la actualidad a $200 billones en 2030, ¿no? Prácticamente es tecnologías que pueden convertirse en una economía billonaria. Ojo con lo que vamos a decir ahora, porque esto lo viene diciendo una firma de inversión económica. O sea, es como ARK Invest. Sí, aquí no le importa el humano, aquí no le importa el planeta, aquí no le importa nada. Si hay un movimiento moralmente adecuado, no les importa. Yo pongo dinero y estoy obteniendo de vuelta mucho más dinero. Eso es lo que busca este tipo de firmas. Lo interesante es que con estos reportes pues, puedes darte un vistazo de qué están pensando y a dónde están poniéndole la prioridad. Como bien mencionas, Fer, hay 14 tendencias y voy a enumerar rápido, que seguramente estas
cuando lo haga van a encontrar lógica. La primera es la convergencia tecnológica. Es decir, no hay una nueva tecnología allá, sino hay una conversación entre todas las tecnologías que se están desarrollando hoy, o la tecnología que se está desarrollando hoy, aplicada para segmentos distintos. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial no solamente aplicado al mundo de las artes creativas, sino también a la arquitectura, a la ciencia, a la biogenética, a las finanzas, a la economía. ¿Se dan cuenta? Esas intersecciones de convergencia es a donde apunta. Primero. Segundo. Ok, las siguientes son inteligencia artificial, consumidores digitales, carteras digitales, cadenas de bloques públicas, Bitcoin, redes de contratos inteligentes, terapias de precisión, diagnóstico molecular del cáncer, vehículos eléctricos, ride-hail autónomo, logística autónoma, robótica e impresión 3D y todo el tema aeroespacial. O sea, si hiciéramos una síntesis de estas tecnologías que ellos ven o de estas plataformas de innovación, tiene que ver con 5 cosas: inteligencia artificial, blockchain y todo lo relacionado alrededor, como carteras digitales, etcétera. Tiene que ver con terapias personalizadas, ya sea para la cura del cáncer u otro tipo de enfermedades. Tiene que ver con vehículos eléctricos y con robótica. Ahí están esos 5 puntos, esas 5 tecnologías, y como decías tú al inicio, la convergencia de todas estas, ya sea entre ellas mismas o con los ecosistemas, la política, la educación, la economía, etcétera, etcétera. Es decir, la foto que tiene ahora esta firma de inversión, y ojo, no metió aquí energías renovables, no metió aquí alimentos mundiales. Es que ese es el punto, ¿no? Te da idea de la prioridad de la agenda y hacia dónde se va a mover el dinero. Exacto. Y te das cuenta que se sigue no moviendo hacia lo importante. Exacto. ¿No? Se sigue moviendo hacia todo lo tecnológico, pero no a la incidencia que tengan esas tecnologías en la resolución de los problemas o de los wicked problems. Exacto. Es decir, la foto actual del mundo de los que tienen el dinero que pueden hacer una diferencia es: no me importa lo que diga el Foro Económico Mundial, no me importa tener más calor todos los días y que sepa que hay temblores que tumban completamente ciudades y que cada vez hay esta violencia ambiental y planetaria contra el humano. No me importa que dejen de comer, a mí solo me importa generar más dinero y esta es mi prioridad. Hay un mismatch completo cuando haces este análisis en el zoom out entre lo que pretenden las firmas de inversión que tienen el dinero para invertir y los problemas reales que estamos viviendo como sociedad. Que además creo que lo preocupante es que se justifican diciendo, es que, por ejemplo, si hacemos no sé, robótica e impresión 3D, es para ayudar, y no es cierto, porque el tiempo que toma eso en democratizarse y en realmente llegar a las personas que lo necesitan, tarda años en lo que tú recuperas tu inversión y tú vas a estar más contento con más dinero en el bolsillo, pero no necesariamente resolviendo más problemas, ¿no? Que esa es la parte preocupante de esto. Ahora, por ejemplo, podríamos pensar que en la parte de medicina, la terapia de precisión o los diagnósticos moleculares, puedes decir, claro, eso puede provocar, no sé, una nueva era, pero sabes que eso lo van a controlar de nueva cuenta las farmacéuticas y digamos que el poder está siempre en donde está, ¿no? En donde ha estado toda la vida. Y a mí me preocupa que una compañía de inversión esté apuntando que estas son las prioridades, ¿no? Cuando dices, oye, ¿y el tema del agua? Sí. Y el tema del hambre mundial, el tema de la desnutrición, el tema de la obesidad, ¿para cuándo? No le importa. Es como, espérate, voy a crear en el futuro un algoritmo que modifique tu ADN y ya no seas obeso. Sí, pero no le toca a esta generación. Exacto. Y ellos calculan que con este menú o este buffet de acciones rentables van a obtener 40% de rendimiento anual. Sí, lo que yo decía al inicio, ¿no? Exacto. Y es como, ya está. Ahí están las fotos del mundo que retratamos en este podcast. Por un lado, científicos haciendo cosas increíbles. Por el otro lado, los fondos monetarios voltean a ver otros lados. Y por otro lado, la realidad de las personas del día a día no conectando, ¿no? Y eso me recuerda a una frase del cuento de la criada o de Handmaid's Tale, donde dice, hombres débiles gobernando el mundo. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y finalmente, John, en este podcast lleno de muchos temas, uno de los temas que también nos competen constantemente en este podcast es el tema del futuro del trabajo, ¿no?
o los futuros del trabajo. Y vaya que estamos rodeados estas semanas de compañías que están diciéndonos, no tengo ni idea de cómo regresar a trabajar. Eso ha sido uno de los temas esta semana para nosotros. Y Mural, esta plataforma de colaboración digital que muchos conocimos gracias a la pandemia, otras personas ya lo conocían, pero al final del día muchos nos hicimos usuarios a través de esta necesidad de poder colaborar digitalmente, y al no haber otras plataformas, pues Mural se convirtió en una de las más importantes. Bueno, en colaboración con Microsoft hicieron un reporte sobre qué significa la colaboración o cuáles son las tendencias de la colaboración. Y básicamente es un reporte muy sencillo, solo es 14 páginas, pero 14 páginas contundentes de los resultados que ellos encontraron. Y vamos a decir rápidamente algunas de ellas, los highlights. Una que a mí me sorprendió y no, o sea, como que dije, claro, aquí está el dato contundente, ¿no? Que es las herramientas de colaboración y el tema de regresar mandatoriamente a las oficinas o de tener días en la oficina no va a salvar el problema de la colaboración. O sea, que tú le digas a tu gente, regresen a la oficina, no va a salvar o resolver el problema de la colaboración. Que tú uses herramientas de colaboración no va a resolver el problema de colaboración, porque el problema de colaboración es cultural. El tema de colaboración se trata de cómo tu cultura ha promovido o no esa colaboración. Esta semana, Fer, hemos tenido contacto con algunas compañías transnacionales que nos han preguntado a nosotros, ¿nos pueden ayudar a resolver que las personas regresen al trabajo? Y suena una locura, no podemos decir el nombre de las compañías, pero se sorprenderían si lo dijéramos. Dirían como, ¿en serio? ¿No tienen idea? No tienen idea. Ni siquiera le han preguntado a su gente la razón de por qué no quieren regresar al trabajo. Y están en una postura más de, ayúdame a pensar creativamente para obligarlos a regresar a trabajar. Aunque somos flexibles, ¿eh? Y es como, no, espera, Fer, no tenían nada atrás, no aprendieron nada en 2 años de pandemia. Está muy cañón que no hay research. No hay research, no hay investigación. No hay best o sea, practice. A ver, ustedes, personas que nos escuchan, ¿no creen que el paso lógico para saber qué es, si algo está mal, es preguntarle a las personas qué es lo que está mal? Bueno, pues no están pensando en eso. Por lo tanto, aquí hay una verdad. Solo le están preguntando al presidente y la junta directiva de la compañía. Quiero verlos aquí sentados maquilando como robots, ¿no? Básicamente. Bueno, el punto es, si tú tienes problemas de colaboración, ni Mural ni otras herramientas lo va a solucionar, ¿vale? Esa es una verdad y viene acá muy clara. Otra que también está brutal es creo que esa era la 1, que mientras más de la mitad de personas gastan más de 9 horas a la semana en colaboración, o sea, en esta pandemia y todo este tiempo, y en el tiempo que hicieron este reporte, pues había en los encuestados o en los participantes, más de la mitad había gastado más de 9 horas a la semana colaborando. Pero aún así, ejecutando, ¿no? Aún así, además, ¿no? Aún así, el 51% cree que no lo hacen bien. Claro. O sea, la gente está colaborando, pero no sabe si está haciendo bien esa colaboración. Que eso me parece muy preocupante, porque es lo que decíamos en el primer bloque. Están haciendo hábitos. Es como, pues aquí colaborando en mi brainstorm de todos los viernes, pero pues quién sabe si esto lo estamos haciendo bien o no. Exacto. Está cañón. No hay un diseñador de cultura dentro de la compañía. O sea, esa posición necesitamos ahora. Llámalo cultura laboral, que es lo que mueve ahora mismo el seno. Pero creo que más que una posición, John, es un tema de la cultura que comienza a reflejarse desde los directivos. Porque, por ejemplo, si los directivos ahorita quiero que regresen a la oficina, sí, pero ¿por qué quieres que regresen? Pues porque aquí los quiero ver, porque hice estas instalaciones muy bonitas. Y ni siquiera están bonitas. Eso me lleva a la tendencia 3, que más o menos, almost casi, la mitad de todos los trabajadores dejaron sus trabajos debido a la pobre colaboración. Y es que en la pandemia también nos tocó ver muchas cosas de muchas empresas. Ojo, se entiende, porque era un evento fortuito, que aunque ya había señales y nadie hizo caso, bueno, ya. Sí, se entiende los primeros 5 meses. Los primeros 5 meses que dices, híjole, no teníamos ni un manual, no sabíamos qué hacer. Pero
de verdad a 2 años después, tener este problema me parece brutal, porque entonces solo demuestra que ya antes de la pandemia tú no tenías ni cultura de colaboración y ahora quieres que tus empleados desarrollen fuertes habilidades de colaboración, pero no les das espacios propicios. Y como dices tú, John, o sea, tienen 80 juntas a la semana y ¿a qué horas trabajan? Porque además de colaborar, pues tienen que cumplir ciertas tareas. Y lo más complejo, Fer, ¿a qué le llaman colaborar? ¿Estar solo en Zoom? Porque les hemos preguntado a ellos, oye, ¿cómo estás evaluando la colaboración en línea? No tenemos idea. Tenemos un reporte de tarjeta de acceso. ¿Es todo? Sí. O sea, ni siquiera saben que esas 8 horas laborales, ok, te veo en Zoom, te veo sentado. ¿Qué estamos haciendo? No hay nada, no hay una plataforma, no hay métrica. Es muy preocupante. Y ojo, lo vuelvo a colocar aquí. Compañías transnacionales con sedes en todas partes del mundo donde tienen best practice compartidos y no lo han resuelto corporativamente, Fer. Eso me parece brutal. O sea, y la última que yo voy a decir, pero esto más que una tendencia es un dato, 76% de los empleados dijeron que estar en una compañía como más tiempo o estarían si ellos tuvieran como el beneficio de aprender y desarrollarse, o sea, si tuvieran soporte. ¿Por qué no tienen soporte? Y ojo, aquí siempre también lo hemos mencionado, lo voy a repetir, el tema del acompañamiento y el soporte en cualquier proceso de cambio cultural es muy importante. Porque si tú le dices, bueno, a partir de mañana todos vamos a colaborar de esta manera, ajá, pero no hay soporte de verdad ni psicológico, ni soporte de guía, ni soporte de, a ver, vas a dar estos pasos, esto va a cambiar en tu trabajo, en tus actividades. O sea, solo hacemos cosas por lo que decíamos hace rato, porque está de moda y porque todo el mundo lo está haciendo, pero no estamos entendiendo con pensamiento crítico por qué diablos hacemos esto. Y une todos los hilos de este podcast, Fer. Hablamos de la colaboración, donde las compañías no lo lograron, pero financieramente hablando solo están pensando en sobreproductividad en ciertas áreas. Hablamos de los hábitos. Es decir, todo estructuralmente está mal, está jodido y nadie lo está conectando con la realidad del ser humano que sí está viviendo ese punto medio entre todas estas colaboraciones. Es decir, los dueños de las compañías que solo quieren invertir en donde deja dinero y no donde cuidan a los humanos que luego producen valor, esa conexión no la tienen. Los humanos están confundidos y por lo tanto quieren ser más sobreproductivos, por lo tanto se meten a los hábitos en lugar de entender los comportamientos. Y tercero, toda la situación laboral donde colaboran está jodida porque les exige mayor productividad y poder estar en un lugar que no quieren estar cuando ellos tienen nuevas necesidades. Es decir, no nos estamos volteando a ver nadie con nadie y solo están privilegiando los que sí pudieran hacer las cosas con inversión, privilegiando solamente a lo que siempre han privilegiado, obtener ganancias y ya. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, pues con esto llegamos al final de este episodio que estuvo cargado de un montón de cosas. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en redes sociales y no sé, John, ¿algo más que agregar? No, me emocioné mucho, me enojé mucho en este capítulo. Reaccionamos, ¿no? También, porque lo estamos viviendo, ¿no? No es algo que solamente vemos de lejos, estamos en el centro también en la discusión, tratando de poner esta cultura de las visiones que hay con los datos que hay y no hay conexión, hay intereses separados y sí duele, porque entonces habla de que nos estamos perdiendo como humanidad y eso es peligroso. Yo fui John Black. La verdad va a ser un placer verte en la siguiente edición. En la siguiente edición vamos a pregrabar porque voy a estar en Colombia. Entonces no podemos grabar el jueves. Vamos a pregrabar un día antes para que se pueda publicar el jueves. No tenías que decirlo, eso es un secreto de edición. Gracias. Bueno, ya está. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó